Bueno, vamos a hacer ahora sí el último video de los filtros. ¿Sí? Nos quedaba pendiente ver filtros de segundo orden. Eh, Recuerden que el orden del filtro viene acompañado de la cantidad de componentes reactivos, o sea, capacitores o bobinas que tenga el circuito, que no puedan ser agrupados entre sí. Esto siempre y cuando el filtro sea eh, pasivo o bien activo con un buffer o un amplificador no inversor o inversor a la salida, ¿sí? O sea, se puede dividir en dos transferencias. Ya cuando el filtro entra dentro del rango de lo que son filtros activos realimentados, no es tan así de la cantidad de componentes. Pero para los que nosotros estudiamos en cuarto año, nos alcanza saber que la cantidad de componentes reactivos que tenga un circuito equivale al orden del filtro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un circuito de este estilo, este circuito consta de dos componentes reactivos, una inductancia y un capacitor. Donde si tomamos la salida sobre el capacitor y hacemos el análisis que hacemos siempre para baja y alta frecuencia, en baja frecuencia sabemos que el capacitor es un circuito abierto y la bobina es un cable. Por lo tanto, para omega tendiendo a 0, PO es igual a BI. Y para omega tendiendo a infinito, lo que ocurre es que la bobina se abre, es un circuito abierto, y el capacitor pasa a ser un cortocircuito. Entonces la tensión de BO es igual a 0. Por ende, de baja frecuencia a alta frecuencia, tenemos tensión a la salida o no tenemos tensión. Entonces estamos hablando de un filtro pasabajos, ¿sí? Que hace algo así. Es módulo, ¿no? BO sobre BI, ¿sí? Entonces es un filtro pasabajos. Ahora, si nosotros levantamos la función de transferencia de este circuito, podemos decir que la tensión de salida BO es igual a BI por la impedancia ZC sobre ZC más ZL más ZR. Pasamos dividiendo BI y me queda que la función de transferencia T de J omega es igual a 1 sobre J omega C sobre 1 sobre J omega C más J omega L más R. Resolviendo el denominador común de acá abajo, sacamos el denominador común J omega C, arriba me queda un 1, más J omega C dividido 1, J omega C, por J omega L me queda J omega al cuadrado LC, más J omega CR. Y arriba sigue estando el 1 sobre J omega C. Obviamente este J omega C con este J omega C se podrían cancelar. Por lo tanto, mi función de transferencia me queda 1 sobre J omega todo al cuadrado LC más J omega CR más 1. Bien, en este momento nosotros podríamos decir que ya está normalizada la transferencia. Mejor dicho, la transferencia ya se conformó en un cociente de polinomios. Lo cual es cierto. Pero, al igual que como hicimos con los filtros del primer orden, tenemos funciones de transferencias normalizadas para el filtro del segundo orden. En la cual, a medida que nosotros dejemos al J omega cuadrado multiplicado por 1. Por ende, el LC hay que sacarlo a factor común. Entonces, mi transferencia de J omega me queda 1 sobre LC por J omega al cuadrado más J omega CR sobre LC más 1 sobre LC. Entonces, el C con el C se va y me queda que mi transferencia final, ahora sí, de segundo orden, es 1 sobre LC J omega cuadrado más J omega R sobre L más 1 sobre LC. Ahora sí, esta es mi función de transferencia de segundo orden final. Bien.
Habiendo dejado el j omega cuadrado solo, o sea, multiplicado por un 1, podemos nosotros decir que esto es omega 0 sobre q y que esto es omega 0 al cuadrado. ¿Por qué podemos hacer eso? Gracias a que podemos comparar con las funciones transferencia genérica de segundo orden. Fíjense que como tengo un j omega al cuadrado abajo, o sea, el grado del denominador es grado 2, el orden del filtro también es de grado 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que tengo 2 omega de corte. ¿Por qué? Porque recuerden que el omega de corte es el valor que anula el denominador. Y en este caso tengo dos valores que anulan el denominador, que son las raíces de este polinomio. O de este polinomio que está acá. Entonces la función transferencia de segundo orden genéricas va a ser un numerador de j omega al cuadrado más j omega 0 sobre q, más omega 0 al cuadrado. Ahora, este numerador de j omega, ¿sí? Esto me va a decir si el filtro es pasabajos, pasabanda, pasaltos. Acá está mal el símbolo, vamos a cambiarlo. Pasabajo, pasabanda, pasalto, o bien elimina banda, ¿sí? Pasabajos, pasabanda, pasalto, elimina banda. Bien. Abajo, el denominador siempre va a ser igual. Siempre nosotros vamos a llevar a que el término de grado 2 tiene que quedar multiplicado por un 1. El término lineal es omega 0 sobre q. O, en el caso de los pasabandas, pasabanda y elimina banda, a este término también se lo llama ancho de banda. El ancho de banda se define en un filtro pasabanda, por ejemplo, como la separación entre la omega de corte inferior y la omega de corte superior, que corresponde a las dos raíces de este denominador, ¿sí? A esa distancia se lo llama ancho de banda. Omega 0 es la frecuencia central del ancho de banda, o del eliminabanda, que es su contraparte, ¿no? El eliminabanda viene así, cae y sube. Ambos tienen ancho de banda. Entonces, omega 0, pulsación de resonancia. Q se llama factor de selectividad. ¿Qué es lo que hace el Q? Sobre todo en los filtros pasabanda y eliminabanda, lo que hace el Q justamente es achicar o agrandar el ancho de banda.
Entonces, si yo tengo un filtro muy selectivo, o sea, tengo un Q muy alto, lo que logro es que las omega de corte inferior y superior se junten. Entonces, ¿qué ventaja me da esa? Bueno, fíjense que el filtro pasabanda se usa, por ejemplo, para sintonizar una frecuencia en particular o un rango en particular de frecuencias. Si mi filtro es poco selectivo, o sea, tiene un Q bajo, mi filtro pasabanda tiene una cola así. Entonces pasan muchas frecuencias adentro. En cambio, si mi filtro tiene un Q muy alto, un buen Q, mi filtro pasabanda hace algo así. Es bien empinado, entonces bien selectivo de una frecuencia en particular. Entonces, el Q en un pasabanda o en una eliminabanda me dice qué tan cerrado o tan abierto va a ser el filtro. Y por ende me está diciendo qué tan selectivo o qué mejor sintoniza o elimina una frecuencia en particular. El omega 0 es la frecuencia central, que sería la frecuencia de sintonía en el caso de un pasabanda o una eliminabanda. Y bueno, ya dijimos que el ancho de banda es la separación entre ambas frecuencias. Bien, y pasa altos y pasa bajos en un segundo orden. ¿Qué cambio tengo? Bueno, el cambio principal que yo tengo en un pasabajos o un pasalto en un segundo orden es el roll-off. El roll-off es la pendiente de caída, o sea, cuánto va a filtrar. Recuerden que nosotros vimos, cuando hablamos un poquito ahí de Fourier, vimos que el espectro de frecuencia eran estos palitos, recuerden, que nosotros habíamos visto, ¿sí? Y dijimos, bueno, bárbaro, un filtro puede hacer algo así, o puede hacer algo así. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Los dos están en la misma frecuencia de corte, por decirlo de manera. Pero este tiene una pendiente más suave. Si hablamos en órdenes de Bode, podemos decir que esto cae 20 dB por década y esto cae 40 dB por década. Entonces, ¿cómo logro que esto caiga 40 dB por década? Aumentando el orden del filtro. Entonces, un filtro de segundo orden, pasa bajos o pasa altos, en lo que va a cambiar es que va a mejorar justamente la pendiente esta de caída de atenuación. Y va a hacer que esta segunda frecuencia, por ejemplo, este segundo armónico, o primer armónico si queremos, esté más atenuado en un filtro de segundo orden que cae por acá, que en un filtro de primer orden por ahí que cae por acá. En los dos por ahí no lo llego a filtrar del todo, pero con uno de segundo orden lo tengo más atenuado. Entonces por ahí después con una cadena amplificadora, o sea un amplificador, directamente ya puedo escuchar mejor esta señal. Y ni hablar del tercer armónico. El tercer armónico del primer orden ya me lo filtra un poco, y el segundo orden prácticamente me lo eliminó. ¿Está bien? Entonces, en pasabajos y pasalto de segundo orden, lo que se ve mejorado es eso, justamente, desde el punto de vista del bode, la pendiente de caída. Se ve en 40 dB por década en vez de 20 dB por década. Bárbaro. Pero nosotros dijimos, pasa alto, pasa banda, pasa bajos, elimina banda. ¿Quién me lo determina? El numerador. ¿Qué tengo que tener en el numerador en cada cosa? Este numerador de J omega, cuando es un pasabajos, el numerador va a ser K por omega 0 cuadrado. Y abajo se mantiene, ¿no? J omega cuadrado más J omega 0 sobre Q, más omega 0 al cuadrado. Si es un pasaaltos, arriba tengo que tener K por J omega al cuadrado. Donde K es un número, con lo cual claramente todo esto puede ser un número, ¿sí? Y abajo tengo J omega cuadrado más J omega 0 sobre Q, más omega 0 cuadrado. Si es un pasabanda, vamos a hacerlo acá, porque si no se va a borrar. Si es un pasabanda, la transferencia T de J omega me tiene que dar una constante K por J omega 0 sobre Q.
sobre j omega cuadrado más j omega 0 sobre q más omega 0 cuadrado. Como esto es un número, k es un número y omega 0 sobre q también es un número, no voy a poder diferenciar por ahí rápidamente qué es omega 0 sobre q y qué es k. Pero lo que sí me va a dar indicio de que es un pasabanda es que en el numerador aparece solamente j omega y no me aparece elevado al cuadrado. En cambio, acá, fíjense que el pasaltos aparecía j omega al cuadrado. Entonces, si tengo j omega al cuadrado arriba, es un pasaltos. Si tengo j omega solo arriba, multiplicado por un número, es un pasabanda. Y si tengo solo un número arriba, es un pasabajos. ¿Qué me queda? Bueno, me queda el elimina banda. Elimina banda es la transferencia de j omega. Me va a quedar una constante por j omega al cuadrado más omega 0 al cuadrado. Y abajo, j omega cuadrado más j omega 0 sobre q más omega 0 cuadrado. Entonces, vamos de vuelta y cerramos. Pasa abajo, tengo que tener un número arriba. Pasa altos, tengo que tener j omega al cuadrado por algo, por un número. O solamente j omega al cuadrado. Pasa banda, veo j omega solo. Y elimina banda, veo j omega cuadrado más omega 0 cuadrado. Todo multiplicado por una constante. ¿Está bien? Entonces, lo importante de filtros de segundo orden es saber que tienen dos frecuencias de corte, ¿sí? Que son los filtros en donde puedo tener un pasabanda o una eliminabanda, porque justamente necesito dos frecuencias de corte. En un primer orden no puedo tener pasabanda o eliminabanda. Y que tengo que llevarlo siempre a la forma normalizada. ¿Cuál es la forma normalizada? Lo primero que tengo que lograr es que en el denominador j omega cuadrado aparezca multiplicado por un 1. Una vez que logré que j omega cuadrado aparezca multiplicado por un 1, el término lineal, omega 0 sobre q. El término independiente, omega 0 cuadrado. Y arriba, el denominador me va a decir qué tipo de filtro es. Pasa abajo, pasa banda o elimina banda. Muy bien. Hasta acá estamos con los videos entonces de filtros.